Hola, bienvenidos al mundo de las ciencias. Vamos a estudiar matemática para la prueba avanzo. Comenzamos. El carrito de una montaña rusa durante el trayecto alcanza diferentes alturas, como se muestra en la siguiente gráfica. Tenemos una gráfica que nos expresa altura versus tiempo o altura por tiempo. En la parte horizontal tenemos lo que es el tiempo expresado en segundos. En la parte vertical tenemos la altura expresada en metros. Podemos ver que a lo largo de que el carrito va en marcha, tiene diferentes alturas en diferentes tiempos. Entonces, de acuerdo a lo anterior, ¿cuál es el intervalo de alturas que alcanza el carrito entre los 10 y 50 segundos? Ese es el punto clave para entender esta gráfica, y es que nos vamos a centrar solamente en los 10 a 50 segundos. ¿Dónde encontramos esto? Pues es aquí, de 10 hasta los 50 segundos. Toda esta parte. Las opciones de respuesta que se nos dan es A, 0,30 metros, B, 10,30 metros, C, 0,40 metros y D, 15,30 metros. Lo que vamos a interpretar es un intervalo de alturas que alcanza el carrito. Si nos fuéramos así por lógica, yo me pongo en el punto de los 10 segundos y como me dice el intervalo de las alturas, y veo y tiene 15 metros. Y me voy a los 50 segundos y veo que tiene 30 metros. Si me fuera por lógica, la D sería mi respuesta correcta porque es la que cumple con lo que yo estoy viendo. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un plano cartesiano y que estamos con una gráfica. Recordemos que cuando estamos en una gráfica tenemos que tener en cuenta el dominio y el rango. Entonces, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango dentro de esta gráfica? Siempre que tengamos una gráfica como esta, la mayoría de veces el dominio está dada por el tiempo y la altura pues siempre va a ser el rango en este ejemplo. Entonces, el dominio y el rango. ¿Dónde comienza el dominio? Donde comienza el tiempo. El tiempo comienza en 10 y el rango alcanza hasta los 30 metros. Entonces no se sale de ahí. Si nos fijamos en el tiempo de 50 segundos hacia atrás, 30 metros es la altura máxima. Entonces esa sería la respuesta correcta. Ahora vamos a realizar otro tipo de ejercicios que están dentro de los más difíciles de la prueba PAES del 2019. Y nos dice, un turista que se encuentra en el lago de Ilopango planifica una ruta de viaje que incluye el Parque Nacional El Boquerón y el Puerto de la Libertad. Para ello triangula en un mapa la ubicación de los centros turísticos y se nos presenta la imagen. Según la información anterior, ¿cuál es la distancia D que separa al Parque Nacional El Boquerón del Puerto de la Libertad? Lo primero que vamos a hacer es ver qué datos nos da el ejercicio en la imagen. Tenemos dos ángulos y un lado, de los que conocemos su valor, y además vemos que el triángulo no tiene ningún ángulo recto, sino que es un oblicuo ángulo. Entonces, a partir de esa información vamos a sacar datos y vamos a ver qué vamos a emplear para poder desarrollar nuestro ejercicio. Como conozco dos de sus ángulos y uno de sus lados, voy a utilizar la ley del seno. Entonces vamos a utilizar la ley del seno. ¿Y qué nos dice la ley del seno? Como conozco dos de sus ángulos y uno de sus lados, se me hace fácil utilizar lo que es la ley del seno. ¿Pero en qué consiste la ley del seno? La ley del seno dice que A entre el seno de A sería igual a B entre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Entonces, utilizando ya la ley del seno, solo vamos a sustituir los datos para llegar a la respuesta. Y comienzo sustituyendo.
y tengo D entre el seno de 65 grados sería igual a 22 kilómetros entre el seno de 35 grados. Ahora que yo ya tengo esto, necesito despejar D. ¿Cómo vamos a despejar D? Tenemos que D ya está al otro lado de la igual. Ahora, los 22 kilómetros estaría siempre dividido entre el seno de 35. Pero antes de esto tenemos que pasar el seno de 65. Y como está dividiendo, pasaría a multiplicar el seno de 35 y esto dividido entre el seno de 35. Una vez tenemos esto, pues lo hacemos con la calculadora y la respuesta que nos da es la siguiente. D sería igual a 34.76. Dentro de las opciones de respuesta, ¿cuál es el 34.76? Pues vemos que es el literal B. Así que el B sería la respuesta correcta y esa es la distancia que separa el Parque Nacional El Boquerón del Puerto de la Libertad. 34.76 kilómetros.